gozo en el Espíritu. Tenemos comunión con el Padre, comunión con el Hijo y comunión con el Espíritu Santo. Amén. Y alégrese porque el Señor envía su palabra. Hay palabra de Dios enviada. El domingo anterior, nuestro Dios, nos dio una palabra que tiene relevancia. Es intervención, intervención divina, cuando Dios toma parte en un asunto. Amén. Y es un asunto que tiene que ver con nuestra vida, nuestra nación, nuestro territorio, nuestro ámbito de negocios, etcétera. Tome esa palabra. Nunca una palabra de Dios queda en el ayer, pero cuídela que no quede en el olvido suyo. Amén. Abramos las Escrituras en el primer libro de los Reyes, capítulo 19. Primer libro de los Reyes en el capítulo 19. El Señor continúa explicándonos y exponiéndonos las formas en cómo Él está interviniendo. Es importante, cuando abrimos las Escrituras, estamos yendo a cada verdad. Es un evento histórico, está registrado allí la expresión de cómo fue. Y aunque estamos leyendo históricamente en un episodio muy antiguo o en un hecho del pasado, la palabra de Dios es trascendental. Para nuestra enseñanza se escribió y hoy es la enseñanza, lo que se escribió para nosotros. Toda palabra de Dios es limpia. Amén. Estamos en la época del profeta Elías. Para darle un récord histórico contextual de este varón, este hombre de Galaad, de Tisbita, Dios lo llamó a ser profeta, con grandes señales visibles y manifestaciones de poder. Recién había demostrado que el verdadero Dios era el Dios de Israel frente a cientos y cientos de profetas falsos de Baal. Ahora, este hombre tuvo una intervención divina, Dios interviniéndolo. Y aquí es donde entramos ya al punto del capítulo 19. Este hombre, no solo por su oficio ministerial, profético, se distingue, sino que en el desarrollo de su ministerio o de su diario andar como persona, tiene una característica que rápido la distinguí: andaba solo. Eso de andar solo es parte de lo que nos gusta. Queremos tener todos los dones del Espíritu, queremos tener todas las manifestaciones que el Espíritu de Dios nos da, queremos ser parte del ministerio, que seamos pastores o maestros, pero ¿saben una cosa? También nos gusta andar solos. Y allí es cuando intervino el Espíritu de Dios, ¿verdad? Y cuidado con eso, porque allí es donde el Señor trae esa palabra, abriendo las Escrituras para este día, para esta época. Muchos andamos solos, logros, méritos, metas propias, todo eso está bien, pero el Señor, miren cómo corresponde o atiende a este varón.
En el verso 15 dice, el Señor le dijo, regresa por donde viniste y ve por el camino a Damasco. Cuando llegues allá, busca a Hazael y úngelo como rey de Siria. Luego busca a Jehú, hijo de Nimsi, y úngelo como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel Mejolá, úngelo para que ocupe tu lugar como profeta. Vean esa parte. Eso es una intervención divina. Dios siendo parte de un asunto. Tres cosas allí. Y vean la gracia que hay en este varón de Dios, Elías profeta. Es llamado por Dios para ungir reyes. Él recibe los nombres de los siguientes reyes, pero entre las tres personas mencionadas, uno, llamado Eliseo, Dios le dice, hey, Elías, tú, el hombre que baja fuego del cielo, que hace llover, el hombre del gran ministerio, el hombre que produce milagros, el hombre que corre más rápido que un carro del rey Acab, el hombre que tiene grandes récords en obras, etcétera, anda solo. Y a partir de este momento, tú, Elías, quiero que vayas a buscar a tu sucesor. Tu sucesor. Y esa es la palabra que el Señor hoy trae. Anótela. No muy lejano, no muy tarde, a partir de hoy, usted va a tener que buscar un sucesor. Pareciera que esa palabra solamente es de las películas o es de un asunto laboral, alguien se encarga de ello, yo me salgo, otro queda, pero no, hermanos, no seamos así tan ignorantes o imprudentes al respecto de los asuntos de la vida. Para Dios es tan importante que haya una sucesión. Dos cosas son tan importantísimas para Dios, que haya herederos y que haya sucesores. Anote eso, porque eso es profético. Que haya herederos y que haya sucesores. Los herederos son por voluntad humana, voluntad de varón, los hijos. Pero los sucesores, ¿quiénes son ellos? ¿Cómo son? Entonces, ahí es donde entra el carácter de la palabra hijo, de la figura de hijo, hijo de carácter, hijo de carácter. Alguien que aunque no lleve mi apellido, pero es como un hijo y va a ser nombrado o hecho sucesor. Hermanos, esto es de la vida en la tierra. Herederos y sucesores. Miren, hay ministerios por todos lados. Hay grandes liderazgos. Pero ¿saben una cosa? El éxito no produce sucesores. ¿Sabían eso? El éxito no produce sucesores. Hoy te quiero mostrar la forma como Dios interviene en el ministerio de un gran hombre, Elías, el profeta de fuego, para decirle, Elías, tienes milagros por aquí, milagros por allá, haces llover, bajas fuego del cielo, pones a reyes, etcétera, tienes escuelas de profetas, pero Elías, ven para acá, ¿ya te diste cuenta que producir sucesores no es por milagro? No es por un chasquido de dedos, no es por escoger en el grupo de WhatsApp, yo quisiera que fulanita sea mi sucesora. Piensen en eso porque llega la vejez, llega la senectud,
Piensen en ello. Es un asunto que lo tenemos que resolver todos los seres humanos. Hay grandeza, hay seriedad en ello. Dios está en eso. Entonces le reveló el nombre de su sucesor. Un sucesor es alguien que le sucede a un antecesor y ocupa el lugar del otro. Entonces, hay empresas, hay ministerios, hay compañías, hay familias, hay emprendimientos. Bastante es el campo al que me puedo referir que mueren en el ciclo de una generación porque no tuvieron sucesor, ¿verdad? Entonces, suelta el Señor el nombre, Eliseo. Le dijo, es hijo de Safat. Lo ubicó, ve al pueblo, Abel Mejolá, y úngelo. Vean la aprobación. La unción es señal de aprobación divina. Úngelo porque Él es. Quiero que vean primeramente a la parte divina, todo lo que está en la mente de Dios. Saben, la persona del Espíritu Santo en nosotros, en el creyente, es para saber lo que está en la mente de Dios. Es para que tengamos acceso a un pensamiento que hay en la mente de Dios. Y Dios está pensando en tantas cosas a favor de Elías y de su pueblo, pero Elías no está pensando en ese nivel. Esa es la parte que hoy nos ocuparemos de ella. Entonces, entramos al verso 19. Cuando Elías salió de la cueva para dirigirse a Damasco, en el camino se encontró con Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando el campo con 12 yuntas. Todo está en el camino, exactamente como me lo reveló Jehová el Señor. Y ahí estaba ese joven. Se llamaba Eliseo, efectivamente, en ese pueblo. Y Eliseo era un hijo de hacendados. Tenía extensiones de tierra, campo para siembra, tenía yuntas. Aquí me dice 12. Él llevaba la última. Cuando Elías pasó cerca de él, echó sobre él su manto. Miren, cada momento en la escritura, aunque se lea en una línea o en dos, es profundo. Hay que ir a la parte profunda. Echarle el manto, ese manto no lo pierda de vista. Era el manto de Elías para cubrirse, era parte de su ropa de encima, etc. Pasa y le echa el manto, un gran manto. Es como si yo trajera saco, me lo quito y se lo pongo a otro. Quiero que vean el proceso, porque esta es la parte de las formas divinas. Entonces Eliseo dejó la yunta y corrió tras Elías. Esto es lo que me impacta. Pareciera que Eliseo está preparado. Pareciera que Eliseo está citado para recibir esa unción o ese manto. Ahora, Elías sí era conocido, Esto de cómo reaccionó Eliseo era porque Elías era conocido, era el profeta de la nación. Entonces, deja su arado Eliseo y corre tras Elías, pero le dijo, permíteme despedirme de mi padre y de mi madre y besarlos. Esa parte es profunda. Si Eliseo tenía papá y mamá, ¿qué no era él el heredero directo de todas esas tierras, tractores, arados, etcétera? Sí. Y esa es la parte en donde tú dices, a ver, ¿qué tiene Dios para ofrecerme? Porque lo que tienen mis padres, yo sí me quedaría con eso.
pero ¿qué tiene Dios para ofrecerme? Y comienzas a poner todo en la balanza. Y yo sé que la palabra ministerio tú la valoras, evalúas. Tú dices, si el ministerio es lo que hace el pastor Saúl, pues me la pienso 2 veces. O si ministerio es lo que veo en las páginas cuando navego, otros ministerios, etcétera. Entonces, un sucesor pensado por Dios, nombrado y llamado por Dios, entonces nos damos cuenta de que hay planes de Dios para que seamos los sucesores de alguien. Hay llamados específicos por Dios para que sean la siguiente persona en ocupar el lugar de la anterior. Piensa en eso, por favor. Cada uno anda buscando su propio lugar, su propia esquinita. Pero sabes que esa esquinita va a ser ocupada por la siguiente generación, un escogido o una escogida, y que tú no vas a durar allí por siempre. Pero no pensamos en eso y ya tenemos edad para pensar, para hacerlo. Entonces, Elías le respondió, puedes ir, yo no te lo voy a impedir. Entonces Eliseo fue a su casa, tomó un par de bueyes y los mató. Con la leña del arado coció la carne e invitó al pueblo al banquete. Después se levantó y se fue tras Elías. ¿Tras quién? Tras Elías. Eliseo, antes andabas tras un animal, un par de yuntas de bueyes. Ahora andas tras Elías. Pero Eliseo, mataste a tus bueyes, hiciste una fiesta para el pueblo. Y vean la última línea, y se dedicó a servirle. ¿Saben qué significa esa línea? Se consagró a sí mismo a servirle. Una dedicación propia sí es posible. ¿Cómo se forja un sucesor? ¿Mediante una solicitud de empleo? No. ¿Cómo se forja un sucesor? ¿Mediante compadrazgo? ¿Mediante la amistad? No. Entra entonces la figura y el carácter de Eliseo. Los historiadores nos dan un aproximado de 12 a 14 años de servicio personal de Eliseo a Elías. Servicio personal de Eliseo a Elías. Era quien le vertía el agua para que el profeta maestro Elías se lavara las manos. Mientras tanto que Eliseo siguió a Elías, Eliseo no hizo ningún milagro. No le pedía el púlpito a su profeta maestro. No le decía, ahora me toca a mí, puro tú. No. ¿Qué andan buscando? ¿Un amigo o un sucesor? ¿Qué andan buscando en la vida? ¿Un empleado o un sucesor? ¿Qué andan buscando en la vida? Ya estamos grandes. ¿Andan buscando un compadre o un sucesor? ¿Qué andan buscando? Y esa es la parte en donde Dios está interviniéndonos. ¿Saben por qué? Porque la palabra sucesor no se escucha en nuestra mente, en nuestro entendimiento. No se escucha en nuestros diálogos. Y Dios tiene una manera de pensar donde Él puso a alguien, allí el lugar o el puesto es permanente y Él se dedica a buscar al sucesor. Para que vean que eso de levantar a una generación de sucesores después de uno es una cosa para gente seria, para gente responsable. Eliseo no levantó a un sucesor y allí quedó todo, para que vean. De esto yo estoy apercibido. El obispo Saúl y sus sucesores. ¿Y nosotros? ¿Dónde están nuestros sucesores? ¿Ven? Y antes del obispo Saúl, el pastor Max Torres y su sucesor.
el obispo Saúl, o el ingeniero Saúl, como le llamaba. Entonces, se dedicó a servirle. Se dedicó a servirle. Ahora vamos al segundo libro de los Reyes, capítulo 2. Nosotros estamos acostumbrados a ver democracia por todos lados, cada 3 años, cada 6 años, y el siguiente presidente electo va a ser fulano de tal, y el siguiente gobernador va a ser fulano de tal. Y nos queda ese chip en nuestra mente, porque es así como estamos organizados como nación y Estado. Pero Dios piensa muy diferente. Son otros los términos. Él ve las grandes empresas, las grandes familias, los grandes ministerios, los grandes gobiernos o los gobiernos locales. Y Dios está recorriendo la tierra con sus ojos y viendo quién va a ser el sucesor. Entonces, años después, cuando le llegó a Elías el tiempo para que sea tomado por Dios, estamos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, verso 1. Cuando el Señor decidió llevarse a Elías, se lo llevó al cielo en medio de un torbellino. En ese momento Elías venía de Gilgal con Eliseo. Vean la fotografía. Yo les expliqué en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, que Elías, a pesar de su experiencia en el ministerio, su pata de palo era andar solo. Si usted le hace así con su pie, va a sonar a palo. ¿Sabe por qué? Porque andamos solos. Y no me diga que no, porque se ve. Pero ahora la fotografía de Elías ha cambiado. Ya no anda solo. Grábense eso, por favor. Cada día es hacia el final de los días. Vamos hacia allá. Ahora Elías ya no anda solo. Anda con un varón que lo llamó desde joven. No quiero que vean a Eliseo como el amigo. No, hermanos. Miren, la palabra amigo es muy buena, pero hay cosas mejores. Forjar el carácter de un sucesor es ponerle una gran demanda, porque esto viene de parte de Dios. El nombre tuyo ya lo sabe alguien, ya está. Así como el nombre de Eliseo estuvo en la mente de Elías o en el conocimiento de Elías años atrás, aún sin conocerse ambos, el nombre tuyo ya está en la mente de alguien. Conéctate con la palabra del Señor. Entonces, ya sucede que Dios no pudo llevarse a Elías en un primer intento. ¿Sabes por qué? Porque traía compañía. ¿Cómo es que tiene un elemento de compañía que le favorece porque le extiende la vida en la tierra? ¿Qué tipo de sucesor, compañía tuya, tendrías tú sabiendo que te puede extender la vida en la tierra? Todo porque ya no anda sola, todo porque ya no anda solo. ¿A cuánto les conviene ese trato? Tener a un sucesor y eso me extiende la vida. Ese es un buen trato, claro que sí. Entonces, vean la fotografía. Elías venía de Gilgal con. ¿Cuántos años pasó Elías sin? Y aquí es donde les pongo en balanza. Yo, un servidor, puedo andar con muchos milagros que me siguen.
De eso no se trata la vida. ¿Dónde está el sucesor tuyo? ¿Dónde está el sucesor tuyo? Los milagros son para la gente, pero ¿cuál gente es para ti? Ahí está la parte que nos va a ocupar. Y Dios trae esta palabra. Dile a mi pueblo mis intereses, porque yo intervengo en los asuntos, porque se les pasa la agenda divina que yo tengo. Esto es agenda divina. Tener un sucesor es agenda divina. Entonces, Elías ya no anda solo. Ya no anda solo Elías. Ya trae un ayudante que le sirve. No estorbante, sino un servidor voluntario. ¿Se fijan? Durante todo ese tiempo que los historiadores dicen que fue más de 10 años, pudiendo ser 12 o 14 de servicio personal, Eliseo no hizo ningún milagro. Eliseo no le decía a Elías, ya me toca, oye, reparte las ganancias conmigo también. Oye, saben, Eliseo era rico, era hacendado, pero cuando se convirtió en el seguidor de Elías, comenzó a ver otras cosas que no veía en su vida cotidiana habitual. ¿Cuándo comienzas tú a ver cambios en tu vida? Cuando eres el servidor de alguien. Cuando te conviertes voluntariamente en el servidor de alguien, comienzas a ver cosas que antes no veías. Entonces, y alcanzó a decirle, Dios me está enviando a Betel. Dios me está enviando a Betel. Tú quédate aquí. Tú quédate aquí. Pero Eliseo le respondió, juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. Ándale. A ver. Esos dos hombres no se hablaban con el pensamiento como solemos hacerlo, con un silencio, decía el obispo Saúl, sepulcral. Esos hombres se hablaban, quédate, y el otro le decía, no me quedo, quiero andar contigo. Pastor, esa frase yo la he escuchado, sí, yo también en el matrimonio, pero de un amigo, no, pero de un seguidor, no, pero de un servidor voluntario, no. ¿Y por qué la escuchas en el matrimonio? Pues porque mi mujer no se quiere quedar sola, nomás por eso. Esas son las cosas que yo les digo que se fijen en la escritura, porque la forja de un sucesor no es de Tim Marín de Dopingüe, no. Es alguien que se consagró a sí mismo a otro. ¿Ya lo hizo usted? ¿Ya lo hizo usted? Es alguien que se dedicó a sí mismo a otro. Cuando haya la dedicación de un bebé al Señor, se lo voy a recordar. Ahora sí, cuando uno es adulto, usted puede dedicarse a sí mismo a otro, a servir a otro, pero ese otro no es cualquiera. Ese otro es alguien de parte de Dios. Es exactamente allí la imagen Elías-Eliseo. Esto es tan delicado que no debemos cometer errores de relación, errores de andar con quién. Entonces, la respuesta de Eliseo fue, no te voy a dejar, no te voy a dejar. Sigo leyendo, pero
Así que los dos se fueron a Betel, pero en el camino se encontraron con los profetas de Betel, y estos le preguntaron a Eliseo: ¿ya sabes que hoy el Señor va a quitarte a tu maestro? Eliseo le respondió: sí, ya lo sé, pero ustedes no digan nada. Entonces Elías le volvió a decir: Eliseo, quédate aquí. Cheo, quédate aquí, porque el Señor me está enviando a Jericó. ¿Cuántos Eliseos se han quedado en Betel, en Jericó, en Gilgal, porque les ofrecieron quedarse y ellos libremente, en un momento de decir: bueno, si me está diciendo esto mi maestro de parte de Dios, lo tomo? ¿Sabes? Esa es la parte que te quiero explicar. ¿Por qué si le estaban diciendo que se quedara, él no quiso, se rehusó? ¿Por qué? Lo vamos a saber hasta el final de la historia. Había algo ya formado en el corazón, en el interior del profeta Eliseo, y lo vamos a saber hasta el final de la historia. Te lo pongo de esta manera: hay personas muy fáciles de despegar. El chicle se pega mejor que ellos. ¿Ya ves? Hay personas muy fáciles de despegar. Con un soplido, quédate ahí. Ah, bueno. Pero ¿dónde están aquellos que entonces sí entra la palabra de Dios y efectivamente Dios los vio y los conoció desde antes del vientre de su madre y supo que ellos eran inseparables, los inseparables a favor de otro? Entonces, pero Eliseo le respondió: juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar. ¿Cómo escogerías a un sucesor? Ofrécele todo, hasta lo que él pensaría que es una gran oferta. Y esa gran oferta, ¿sabes cuál es? Déjame, vete, déjame. Y allí te vas a dar cuenta si es el verdadero, si es el auténtico, o es alguien que estaba esperando eso desde hace mucho tiempo que se lo dijeras. ¿Te fijas? Aquí el asunto lo tiene Dios, porque Él tiene que dejar un sucesor en el lugar de Elías antes de llevarse a Elías. Elías tiene escuelas de profetas: Gilgal, Betel, Jericó, profetas que saben la palabra del Señor. Sí, pero ¿y el sucesor? Discípulos hay muchos, aprendices hay muchos, seguidores hay muchos, pero sucesores. ¿Ven? Entonces, eso de sucederle a alguien en sucesión, eso es muy importante. ¿Quién es la sucesora? ¿O quién le sucedió a mamá Raquel? Tuve que suspender el grupo de discipulado. ¿Ven? Esto es un asunto que se tiene que decir. Y he suspendido muchas otras cosas. ¿Por qué? Por falta de interés. Hay mucha falta de interés. Pareciera que esto es provocativo a Dios. ¿Ven? Entonces, esto es tan serio que Dios va a intervenir, porque esto no puede quedarse así como están las cosas. Dios va a intervenir. Y entonces encontramos a un hombre, de todos los cientos de profetas, encontramos nomás a uno
que le dice a Elías, no te voy a dejar. Ese uno es el sucesor. Dale un gran aplauso al Señor. Aleluya. Un día el obispo Saúl me dijo, esas pláticas que son imborrables en mí, que forjaron mi carácter, en medio de muchos problemas, con familias en su época que estaban aquí, él me dijo, hijo, si tenemos que empezar de nuevo, lo vamos a hacer. Nunca se me olvidan esas palabras. Si yo tengo que empezar de nuevo con gente nueva, lo voy a hacer. Él me lo dijo, en medio de la presión, en medio de tanta dejadez, en medio de tanta falta de interés, él me dijo, si tenemos que comenzar de nuevo, lo vamos a hacer. ¿Ven? Entonces, encontrar a un sucesor es muy importante en la vida. Las empresas llegan a el empleado del mes, la empleada del mes, y luego ya sabemos lo que es empleados de confianza, empleados sindicalizados. A ver, sáquenme un sucesor de allí. No hay, porque son otra estirpe. Se hacen de otra forma. Esto es lo que mueve y atrae el interés de Dios. ¿Ven? Entonces, encontrarnos a uno que nos diga, no te voy a dejar. Aunque no me pagues, que ya ve que los que a uno les paga son los más comprometidos, entre comillas, pero no. Tiene uno que estudiar el texto para ver el corazón, porque el corazón es algo profundo en el ser humano. No te voy a dejar. Estamos en el versículo, vamos a avanzar. En el 5, en el camino se encontraron con los profetas de Jericó y le preguntaron a Eliseo, ¿ya sabes que hoy el Señor te va a quitar a tu maestro? Eliseo le respondió, sí, ya lo sé, pero ustedes no digan nada. Luego Elías dijo, te ruego que te quedes aquí. Ya le estaban rogando a Eliseo. Oye, ya, quédate. Y está allí el misterio. ¿Y por qué este varón decía, juro por el Señor y por tu vida que no te voy a dejar? Ah, caray. Vamos a ver, porque esto ya es la tercera vez. Esto es mucha insistencia. A ver, entonces Elías entró en un shock en su mente y dijo, a ver, permíteme, Eliseo, déjame, me tomo un café. Déjame solo, Eliseo. Déjame, me tomo un café. A ver. Y comenzó a recapacitar Elías o a hacer memoria. ¿Cuándo fue que yo le enseñé a este discípulo a que no me deje? ¿Cuándo fue? Y comenzó a revisar su libreta de sermones, su libreta de mensajes, comenzó a pedir todos los audios. Imprímeme los títulos de todos mis mensajes de 10 años atrás. No encontró Elías un mensaje titulado No me dejes. No lo encontró. ¿De dónde saca este muchacho el no te dejaré? ¿Se fijan en eso? Eso es desmenuzar la palabra del Señor para probarla sabia. O sea, ¿tiene que haber un mensaje, no te dejaré para que no me dejen? No, no tiene que haber eso. O para que no te separes de alguien, no tiene que haber eso. Entonces, ¿por qué decía este joven, no te dejaré? Y los dos se fueron al Jordán. ¿Quién tiene la guianza? El profeta maestro Elías. ¿Quién tiene la dirección? El profeta maestro Elías. Los demás tienen su Gilgal, tienen su Betel,
tienen su Jericó, pero Eliseo quiere seguir el movimiento que trae Elías. Hola Gilgal, Betel, Jericó, ahí hay lugar para ustedes, pero hay un movimiento que ustedes deben distinguir. Los lugares no se mueven, las personas sí. Sigan a las personas que se mueven. Sigan a las personas que se mueven, ahí está la dirección. Entonces, en ese momento llegaron 50 profetas y se pararon a cierta distancia. Sombrea la palabra distancia. Vamos a un compare allí, por favor. Esas son las distancias que te separan. Son las distancias insalvables. Eso es lo contrario a cercanía. Dice, 50 hombres del grupo de profetas también fueron y observaron de lejos. Pastor, yo lo estoy observando de lejos. Hola a todos los que me están observando de lejos. Están muy lejos, no sé dónde están. Vean el comportamiento. Todos tienen derecho a aprender. Todos, por grupos de 50 o por grupos. Tiene escuelas de profetas en el territorio, este maestro profeta. Pero hay uno que no se le despega. Hay uno que no se le despega. ¿Cómo es eso? ¿Sin chat? ¿Sin celular? Entonces, dice, en ese momento llegaron 50 profetas y se pararon a cierta distancia de ellos, mientras que Elías y Eliseo se quedaron junto al Jordán. Entonces Elías tomó su manto y lo dobló, y con él golpeó las aguas, y al instante éstas se abrieron, y dice 52, dice 52, no, dice los dos, pero 50 estaban mirando a mucha distancia, pero los dos, ¿por qué los dos? En lugar de los 52, porque uno era el inseparable del otro. Al llegar al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, al llegar al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, y aquí comienza la plática íntima. Aquí es donde Eliseo tiene momento para hablar. Elías le dijo a Eliseo, ¿qué quieres que yo haga por ti? Vamos a poner el siguiente escenario. Pon a Eliseo y pon al hijo menor, al hijo pródigo de la parábola. ¿Qué va a pedir el hijo menor? Su herencia. ¿Y qué va a pedir Eliseo, el seguidor? Y Eliseo está oyendo al hijo menor, Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. ¿Qué pedirías tú si fueras el tercero? ¿Qué pediría usted si fuera la tercera persona? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Pídeme lo que quieras antes de que me separe de ti. Y Eliseo le dijo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu. Permíteme explicarte la petición de Eliseo. Según la ley, los primogénitos eran los agraciados en recibir el doble que sus hermanos por ley de los primogénitos.
Quiere decir que el hijo mayor de una familia recibía la doble porción y los demás hermanos una simple porción. ¿Ya le hallaste? ¿Ya descifraste el código? Te lo voy a explicar. Elías, te voy a pedir la porción que corresponde al hijo primogénito, el primero. Mi señor Elías, ¿sabe por qué? Porque me he convertido como en un hijo tuyo. Ay, ay, ay. Ya le entendimos. Ya llegamos al misterio, el por qué ese muchacho le decía al profeta maestro Elías, no te dejaré, porque se convirtió. Primero él se dedicó, después él se convirtió y solo tienen derecho a pedir lo doble, porción doble, quienes sean los primogénitos. ¿Ven esa parte? Pastor, ¿por qué fulano tiene el doble que yo? ¿Por qué el ministerio de aquel es mayor que el mío? ¿Por qué ella tiene el doble que lo que yo tengo? Si somos hermanas, hermanos, porque ella se convirtió en la primera hija, la inseparable, la que no se despega. Si le haga esta prueba, papá, ¿me das permiso de... Llega una hija, papá, ¿me das permiso de ir a esta fiesta? Cumplió años la hermana fulanita. Ella quiere ir a la fiesta, pero llega otra hija y le dice, papá, yo quiero ir contigo. ¿Cuántos de ustedes irían a la fiesta? Ven, Eliseo quiere ir con ese hombre. Tú puedes aprender de Elías, porque Elías es maestro, pero tú puedes convertirte en alguien y ganar el derecho de recibir de Elías la porción que corresponde a los primogénitos. Por eso Eliseo respondió así, por eso. Le dijo Elías, me he convertido en un hijo primero, o en un primer hijo para ti, hijo de carácter, el inseparable. Esto es una realidad. De muchos hijos va a haber uno que sí te va a seguir. Y no me refiero a hijos de sangre, sino hijos espirituales o de familia espiritual. Otros piensan diferente, en otra dirección, buscan a alguien más. Pero hay uno que va a ser el Eliseo de tu casa. Y Elías respondió, me pides algo muy difícil, pero te será concedido si logras verme cuando sea yo separado de ti. De lo contrario, no se te concederá. Mientras ellos seguían hablando y caminando, diga conmigo, hablando y caminando. Otra vez, hablando y caminando. Hay quienes sí están caminando, pero no están hablando con nadie. Es hablando y caminando, pero ¿con quién estoy hablando? ¿Con quién estoy hablando? Es hablando y caminando, hablando y caminando. Entonces, apareció un carro envuelto en llamas con sus caballos de fuego y los separó. No era hasta que la muerte los separe, no. Tú muerte, cállate, ahorita no. Voy a llevarme vivo a Elías. Pero es que
el inseparable que trae no nos deja llevármelo. ¿Qué te parecería si traes a un inseparable que te alargue la vida 10 años más? Aleluya. Amén. ¿Ves el sucesor, la bendición que trae? En ese momento, para Elías fue en ese momento, pero en ese momento, Elías ascendió al cielo en medio de un torbellino. No ascendió en un ataúd, no. Ascendió vivo al cielo en un torbellino. Al ver esto, Elías exclamó: ay, me aguanto la gana de llorar. Padre mío. 2 veces. Padre mío. Tú has sido para Israel su caballería y sus carros de combate. Wow. Qué admiración tenía por ese hombre. Ahí está la semilla preciosa de la admiración. Es una semilla exquisita. Ojalá la tuviéramos como mexicanos, la semilla de la admiración. Decirle a la otra persona: tú eres esto, tú eres esto, tú eres para todos nosotros esto, tú eres para mí esto. Eso es la semilla de la admiración. Y ahí es cuando soltó el grito Eliseo y lo llamó Padre mío. Padre mío. Aleluya. Y llega el Señor Jesús y nos dice: llámenle Padre nuestro. Ven, el Señor nos presenta a su Padre, Padre de todos. Ven, Padre mío, pero aquí es un grito, es una exclamación, y nunca más volvió a verlo. Entonces se rasgó la ropa en dos, porque le están quitando a la persona del cual él no quiere separarse. La pregunta es: ¿ya está listo el sucesor? ¿Ya está hecho? ¿El producto ya está hecho? ¿Ya es un producto terminado? Y enseguida recogió del suelo el manto de Elías y regresó al Jordán, donde se detuvo a la orilla. Entonces tomó el manto y golpeó con él las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? En cuanto Eliseo golpeó las aguas, éstas se abrieron y Eliseo cruzó el río en seco. Vamos a un compadre del verso 14, por favor. Golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó. Otra versión. Golpeó el agua. A ver, otra versión. Ok, con la capa. Está bien. A ver, esa capa que la soltó Elías durante su ascenso a los cielos, cae. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hablar de la capa? Ay, mira nomás, este hombre no la lavaba, no le echaba suavitel, la capa está toda, parece erizo. No, esa capa trae la unción de Elías. Entonces, verso 15, vamos a leer el verso 15. Dice: al ver esto, los profetas de Jericó que estaban en la otra orilla dijeron: el espíritu de Elías reposó ahora sobre Eliseo. Entonces fueron a su encuentro y se inclinaron ante él. Luego dijeron: en Jericó tenemos 50 hombres aguerridos, ellos pueden ir a buscar a tu maestro, pues tal vez el espíritu del Señor lo levantó y lo ha dejado en algún otro monte o en algún valle, como era lo que ocurría con Elías. Pero no. Amén. Y aquí
aquí concluye pues la separación de Elías y Eliseo. Amados hermanos, ¿es usted un candidato a ser el sucesor? Sí, sí es candidata a ser sucesora. Hay dos figuras muy valiosas y de hecho son tres. La figura de heredero, anótela, la figura de sucesor y la figura de hijo. Son las más importantes en el texto bíblico. Sucesor, heredero e hijo de carácter. Pablo llamó a Timoteo verdadero hijo, a Tito verdadero hijo, a Filemón verdadero hijo. Y Elías es la figura de aquellos que ministran y ministran y ministran y hacen maravillas por todos lados, en Facebook, en páginas web, tienen grandes títulos, etcétera, pero andan solos. No se les prende el foco de que deben dejar sucesor. Creen que ellos van a durar por siempre, ¿no? Hasta que el Señor los interviene y les dice, hey, ve a buscar a tu sucesor, ve a buscarlo a tu sucesor. De hecho, búscame esa parábola, por favor, Saulito, donde está el rico insensato. Ese rico insensato, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y de quién será todo lo que has guardado para ti? ¿De quién será? Y ese hombre murió esa noche. ¿Dónde está la gloria? La gloria o lo rico de la vida. Donde está un hijo, un sucesor y un heredero. Y que tú seas hijo y sucesor y heredero de alguien. Amén. Y entonces ya Elías se fue en paz. Esa gran pregunta, no la esperes al principio. La pregunta de que, ahí está en Lucas 12, la pregunta de que, pídeme lo que quieras, ¿qué quieres que haga por ti? No la esperes al principio. Mis hijos son buenos para hacer preguntas. Cuando les digo, yo nomás les digo, sígueme. Y me hacen preguntas, ¿a dónde? Sígame. No les digo a dónde, nunca les digo a dónde, sígame. Y les digo a dónde, porque los enseño a seguirme, a seguirme, a seguirme. Porque hay gente que te pide toda la información para ver si les conviene seguirte. No, yo no doy información. Síganme, hijos, síganme. ¿Y a dónde? A donde yo quiera. O sea que ya les tengo allí toda la matriz, ¿verdad? Si me preguntan esto, digo esto. Si me preguntan esto, digo esto. Y así los voy entrenando. ¿A dónde? A donde yo quiera. Y no les doy información. Y me siguen. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Amén. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Pueden pasar mis hermanos de la alabanza. Aleluya. Vamos a orar para decirle unas palabras a nuestro Dios y Padre, a nuestro Señor, como receptores de su santa palabra. Amén. Esta palabra es profética, llega por anticipado, llega mucho antes de su manifestación. Amén.
Recuerde, el éxito no produce sucesores. Usted tiene que oír al Señor y luego buscarlos. Amén. Dicho de otra manera, el éxito no atrae a los sucesores. Tienen que ser forjados, tienen que ser fabricados, hechos. Amén. Padre, estamos orando juntos por esta palabra de intervención divina que está demostrada en la vida de Elías y que trajiste y la pusiste en 3 figuras: la de sucesor, la de heredero y la de hijo. Sucesora, heredera e hija. Y esa palabra llega mucho antes de su manifestación en nuestro territorio o en nuestros asuntos particulares. Pero hoy has abierto nuestros ojos, hoy has clarificado nuestro entendimiento y has abierto nuestro oído a esta palabra, porque claramente, hoy dejamos de ser esos llaneros solitarios que andamos solos, solas, creyendo que vivir es un asunto de tener todos los dones, todos los ministerios y tener todos los puestos de elección popular, pero no, se requiere que haya sucesión. Lleva a este ministerio a una sucesión, a una expansión. Llévanos, Señor, a la forja de sucesores, de hijos e hijas y herederos y herederas. Que el legado continúe y que mis hermanos y mis hermanas se reproduzcan en otros. Muchos serán los que aprendan de perdón y amistad, pero pocos serán los que continúen con el manto. Vemos, Señor, en la historia bíblica que Eliseo no tuvo sucesor. En eso falló. No queremos ese final para ninguno de nosotros. No queremos un ocaso así. Queremos, Señor, y recibimos por esta palabra dada esta gracia para la forja de sucesores y sucesoras. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Amén y amén. Aleluya. Sí. Aleluya.